Hoy conversaré con el profesor Héctor Escandel, geógrafo, sociólogo, especialista en medio ambiente, minería, petróleo. Un hombre que durante más de 36 años ha sido docente, pero además investigador de estos temas tan estratégicos, además en un área fundamental para nuestro país, como lo es el Amazonas. Minería y medio ambiente van a ser algunos de los temas que abordaremos en esta conversación. Profesor, usted durante más de 36 años ha trabajado e investigado el tema de medio ambiente en diferentes periodos, obviamente en diferentes gobiernos, porque ha sido casi toda su vida. Como especialista en el tema, ¿es la minería en este país legal o ilegal? En concreto, en el estado Amazonas, tendría que decir que la minería aurífera, la minería metálica, está prohibida. Es ilegal desde que existe un decreto que la prohíbe explícitamente. En el resto del país la minería puede ser permitida siempre y cuando pues, quien vaya a practicarla haga las gestiones que se deben hacer en el marco de la administración pública para obtener un permiso, una concesión, una autorización por parte del Estado para aprovechar esos recursos mineros. Eso está perfectamente normado en todas partes. Por ejemplo, en el estado de Bolívar hay minería legal, hay minería ilegal también, pero hay minería legal. La gente puede solicitar una autorización, una cesión de derecho del Estado para ocuparse en esa actividad minera. En Amazonas no, en Amazonas está prohibido. ¿Cuáles son los estados venezolanos donde más se practica de manera legal o ilegal, o ambas, simultáneamente la minería? Porque son los estados más ricos. La minería de oro, sin lugar a dudas, pues todo lo que está al sur del Orinoco, el estado Amazonas y el estado Bolívar, son los sitios en Venezuela, primero donde hay mayores depósitos de mineral de oro y por supuesto donde hay más actividad minera. ¿Cuál es el impacto ambiental de la práctica de la minería? Mire, los impactos son múltiples. Un impacto es un efecto, es un efecto de una actividad, ¿verdad? Aquí pudiéramos, con fines didácticos, pues tratar de categorizarlos en tres grandes tipos, ¿no? Impactos que tienen que ver sobre el medio físico, biológico y físico, sobre los recursos naturales, sobre el agua, sobre la vegetación, sobre la fauna, sobre los suelos. Estos son impactos sobre el medio físico. La actividad minera, por supuesto, al ser una actividad extractiva, que saca de la naturaleza lo que quiere sacar, pues en ese acto se lleva por delante lo que esté entorpeciendo el acto de aprovechamiento del mineral. Incluyendo las personas. Incluyendo a las personas. Pero en términos del impacto al medio físico, pues lo que es más evidente es el daño o el perjuicio que se le genera al suelo. Hay que sacar el suelo, la capa superior del suelo por lo general se pierde. Suelos que en el caso de nuestros ecosistemas al sur del Orinoco son suelos sumamente viejos. Desgastados. Muy desgastados, donde esa magnífica selva que está ahí apenas se sostiene, porque no tiene nutrientes realmente como en otras partes del país donde hay aportes de nutrientes permanentes. Como por ejemplo. En el piedemonte andino, en los llanos, hay aportes de sedimentos, de materia orgánica permanentemente, allá no. O sea, que corremos un riesgo mayor. Uy, claro, porque al perder la cobertura vegetal, la cobertura del suelo y en consecuencia los vegetales, la cobertura vegetal que está sobre el suelo, eso recuperarlo es prácticamente imposible. ¿Cómo lo cuidamos? Imposible. Evitando la deforestación. Hay suficientes evidencias que eliminando el bosque en estos ecosistemas lo que viene es un proceso de desertificación. Más o menos lo que le pasó a Haití, con sí, su suelo. Son otras condiciones, claro. Pero sí, cuando yo quito la cobertura vegetal y dejo el suelo expuesto a la acción del clima, de la lluvia, de los vientos, ese suelo se va a perder. Por eso Haití pasó de ser el país más rico de América a ser el más pobre por la deforestación. Así es, y corremos riesgos enormes porque estamos hablando de ecosistemas muy frágiles. Sobre esos suelos pobres se han desarrollado un conjunto de ecosistemas muy frágiles que han tenido que cada una de las especies desarrollara, digamos, estrategias de sobrevivencia. ¿Se está regulando o se debería regular con los fines de proteger esa capa vegetal, por ende nuestro suelo, la actividad minera? Bueno, en términos de la base legal del país hay una base legal muy amplia que tiende a proteger los recursos naturales todos, incluyendo los suelos, ¿no? La actividad minera, repito, lo primero que elimina es el suelo. El suelo y la cobertura vegetal, ¿no? Entonces, bueno, donde se practica la minería, el riesgo de perder los suelos es
100%. Tendríamos que regularla un poco más. Más que es que va de la mano con la actividad minera, solo se va a perder. Lo que hay que hacer es, bueno, precisamente la propia legislación, la Constitución Nacional nos habla de los estudios de impacto ambiental, que son los estudios técnicos que se deberían hacer antes de desarrollar cualquier actividad, incluyendo la minería. Antes de hacer minería, uno debe evaluar ese territorio donde se pretende hacer la minería, qué tipo de recursos tiene, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus calidades, y tomar decisiones lógicas, razonables, producto de eso, de nuestra capacidad de razonar las cosas, ¿verdad? Y tomar la decisión en función de qué nos conviene más, como sociedad, como país. Exactamente. Perder 20 hectáreas de suelo y de bosque y recuperar 3 toneladas de oro, o al revés, dejar el oro donde está y mantener el bosque, mantener el suelo, sabiendo que ese suelo y ese bosque nos van a prestar un conjunto de otros servicios, agua de buena calidad, aire respirable, no contaminado, pues una cantidad de servicios naturales que nos presta precisamente el ecosistema y que deberíamos meterlos en las cuentas que sacamos. Lo que pasa es que nuestra lógica tiene un peso muy importante hacia lo económico, privilegia la economía, ¿no? Y en esa economía no se consideran los elementos naturales con suficiente fuerza. Si yo pudiera tener la capacidad de contrastar cuánto vale una hectárea de bosque contra 1 kilo de oro, si lo puedo, que se puede hacer, si yo pudiera hacerlo, seguramente que la lógica me diría que yo debo mantener mi hectárea de bosque. Pero que obviamente, porque si no sería pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué es lo que sucede? Por algo el Papa se pronunció con el lugar común, que es nuestra casa, que es el planeta, y no solo eso, todas las reuniones internacionales, como la que acaba de ocurrir en París, va hacia ese lado, cómo protegemos el medio ambiente. Tenemos más de 30 años a nivel internacional discutiendo en torno a la necesidad de desarrollar una estrategia de desarrollo, claro, de bienestar para las poblaciones que sea mucho más sustentable, sostenible, claro, mucho más amigable con la naturaleza, porque ya entendemos, aunque no queramos, que los costos de haber hecho lo que hemos hecho, pues ahora son enormes. Recuperar lo que ya dañamos, la que ya perdimos, la que ya echamos a perder, es prácticamente imposible. Imaginémonos en 50 años. Bueno, si seguimos con esta tendencia, después no tendremos condiciones de vida en el planeta. Eso hay muchísima teoría, mucha investigación que demuestra que vamos hacia la perdición. Profesor, además del impacto ecológico y medioambiental que da para hacer 4 o 5 conversaciones largas, sin duda hay otro tipo de impacto que además causa un modelaje sobre los núcleos o las comunidades o el medio donde se practica la actividad minera, y eso es igualmente perjudicial. Claro, por eso decía al principio que unas cuantas categorías por las cuales nosotros pudiéramos empezar a estudiar los impactos. Ya hablamos de del medio físico, sin duda el impacto social, cultural, va acompañado de la actividad minera. Hay una trastocación, hay una alteración absoluta, por ejemplo, de los patrones culturales de los pueblos indígenas que se ubicaban o se ubican en los sitios donde ahora está desarrollándose la minería. Entonces hay una serie de impactos negativos. ¿Quién los cuida? ¿Quién los cuida? Bueno, la ley en teoría, pero en la práctica poco, ¿no? Muy poco cuidado. No hemos evaluado suficientemente eso, pero es evidente que hay un proceso de aculturación y de transculturación muy fuerte en los últimos años en aquellos sitios donde la minería de oro se ha instalado. Estoy hablando del caso de Amazonas, claro, que pudiera ser extrapolable también a Bolívar. Hoy vemos, por ejemplo, que a pesar de que ese recurso ha estado ahí por miles de años, cientos de miles de años, igual que las poblaciones indígenas, pues la minería nunca había sido una actividad importante para los pueblos indígenas. Ahora lo son. Hoy día se está convirtiendo en eso. Hoy día, en vez de practicar agricultura, es mucho más rentable meterse en la minería y sacar no sé cuántos gramos de oro y meterlos al mercado a comercializarlo, ¿no? O sea, eso es una pérdida de valores culturales. La esencia. Estamos inviabilizando también la permanencia de las culturas indígenas en el tiempo, en la medida que estamos inculcando nuevos valores de un mundo occidental que privilegia otras cosas distintas a las que ellos
históricamente han privilegiado. Esa relación del indígena con la naturaleza hoy tiene que ser entendida de otra manera porque están sucediendo otras cosas que antes no sucedían. Hay un problema de desplazamiento de los pueblos indígenas también. Claro. Los pueblos indígenas que eventualmente ocupan una parte del territorio, si tienen la suerte o la mala suerte de que ahí haya oro y alguien se entere, pues los grupos de presión, los grupos de poder que manejan esa actividad los desplazan. Claro. O te integras o te desplazas. Si pretendes integrarte, por lo general te integras en condiciones desfavorables. Claro. El indígena, al integrarse a ese sistema, no va preparado. No va preparado a otro mundo, va en desventaja y en consecuencia, pues bueno, eso acelera mucho más el proceso de degradación cultural, de erosión cultural, pero también hay impactos que tienen que ver, por ejemplo, con la salud, con la familia, que se derivan de la actividad minera, la propagación de enfermedades que antes no experimentaban. ¿Producto de qué? ¿De otras actividades ilegales como la prostitución? Incluyendo enfermedades de transmisión sexual, claro. Pues se están convirtiendo en un problema de salud pública. Porque en torno a ese negocio hay otros paralelos también ilegales. La minería con una serie de actividades que la acompañan, el comercio de bienes de subsistencia, la prostitución. O sea, hay un conjunto de impactos de carácter cultural, social, que deben ser evaluados con más detalle. Y cuando usted habla de ese impacto, estamos viendo que también hay asociados otro tipo de grupos. Generalmente uno escucha, bueno, es que en las zonas mineras hay narcos, o en las zonas mineras hay guerrilleros, o en las zonas mineras hay esto. Porque comercializan, porque cumplen funciones de protección, ¿por qué razón? Por todas. Esas y otras. Por todas y otras probablemente que no nombraremos, que no podamos identificar todavía. Lo cierto es que para practicar una actividad como la minería, en un área como el Amazonas, de tan difícil acceso, donde todo es complicado, poder hacerlo amerita que haya una inversión previa, ¿verdad? Tiene que haber alguien interesado que disponga de los medios para garantizar que ahí puedan estar lo que se necesita, la maquinaria, los alimentos, el combustible. Eso nos lleva a concluir que hay grupos económicos, grupos de poder, que son los que han permitido y que permiten continuamente el desarrollo cada vez más de más focos de minería. En 1989 apenas identificábamos lo que sucedía en el Alto Orinoco, en las cabeceras del Orinoco y en Yapacana. Hoy día la minería en Amazonas está prácticamente en cada una de las cuencas que tiene el Estado. Claro. Entonces vemos como una actividad que es ilegal se ha extendido, propagado, expandido en el territorio prácticamente sin dejar nada a salvo. Y estamos hablando de la diversidad biológica, pero estamos hablando de nuestro sistema de áreas protegidas, estamos hablando de las fuentes de agua del Orinoco, estamos hablando de un conjunto de elementos que tienen, desde mi punto de vista, un valor mucho geoestratégico, claro, de futuro, ¿no? La garantía del futuro está ahí, porque un recurso minero está ahí, si yo lo saco ya no está. Pero el agua permanece, y la luz la tenemos todo el año. Eso es. Y ahí es donde, si uno junta el agua, la luz y el recurso más importante de todos, que es el venezolano, nosotros tendríamos para desarrollarnos y ser productivos de una manera increíble comparativamente con otros países. Esa diversidad biológica, somos uno de los países más biodiversos del planeta, mundo, ¿verdad? Sí. Nos jactamos de eso y nos sentimos orgullosos de eso, pero paralelamente estamos permitiendo por acción u omisión que algunos de los sitios con una diversidad biológica muy relevante, porque son endémicas las especies que están ahí, por múltiples razones se estén degradando, ¿no? O sea, eso es paradójico y triste que esté ocurriendo. Yo creo que en la selva tropical, que como ecosistema a nivel mundial está reconocido su valor, claro, para mantener digamos, parte de las condiciones fundamentales para la vida, el sistema atmosférico, el agua, todas estas cosas, pues bueno, ahí están depositados una cantidad de recursos que pudieran ser opciones válidas, alternativas para resolver nuestros problemas de hoy y los problemas del futuro si mantenemos esa diversidad. Desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista alimentos, medicinas, materiales, hay cantidad de cosas. Y bueno, y sin tocarlo, simplemente por su propia presencia en el sitio, en las mejores condiciones de no intervención, pues es evidente que en el mundo la humanidad tiene una enorme sed de revincularse con una naturaleza no tan agredida como es la que prevalece en todo el mundo. O
Sí, estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de desarrollar una actividad de turismo. Increíblemente. Turismo Sí, no claro. convencional, no turismo de hoteles ni de playas, sino un turismo No. asociado a la naturaleza, Sí. donde hay muchísima gente Ecoturismo, por ecoturismo ejemplo. que lo llaman. Hay muchísima gente en el mundo que está dispuesta y está pagando por eso. Se pudiera hacer una fuente de ingresos. Rápida, Yo estoy seguro directa. que mejor que el oro de todas, pero mejor que muchas otras actividades que alguna vez se han planteado para la Amazonía. Por ejemplo, sustituir el bosque por pastos para criar ganado. Eso, Claro. en algún momento ese fue el paradigma, ¿no? Sí. Luego se demostró que eso es inviable. Pero hay algo súper rápido y súper fácil que usted acaba de nombrar, que con un poco más de seguridad el turismo, ese ecoturismo, con tanta inquietud y el mundo hacia donde va, estoy seguro que muchos países europeos y diversos continentes estarían fascinados por venir a la selva. Nosotros tenemos vecinos que generan por ecoturismo cantidades muy importantes de su presupuesto, ¿verdad? Muy importantes. Países amazónicos, vecinos nuestros, que están haciendo del ecoturismo una fuente de ingreso para el Estado y que además, en términos del impacto social, es mucho más favorable desarrollar el ecoturismo en el sentido que podemos vincular más gente. ¿Quién más sabe de la selva que la gente que vive en la selva? Por ejemplo, usted que tiene 30 y pico de años allá. Mucha gente sabe más que yo, pero por ejemplo los indígenas, las poblaciones, las comunidades indígenas, pues son perfectamente quienes están llamados a ser quienes reciban esos Claro, lo que hay que ponerle un poquito de gerencia, educación, estructurar planes, porque el país sin planes, gerencia y educación Sí, no tampoco. podemos ir a la deriva, tenemos No. que pensar en el largo plazo, Claro, los países pensar se en resolver piensan. nuestros problemas, pero tenemos que pensar en los problemas de los que vienen luego, cómo evitarlos, ¿verdad? Profesor, y hablando de todo esto, a mí me asalta una duda. En el caso de la minería legal o ilegal, hay materiales de desecho y en muchos casos tóxicos. Y de pronto yo me pregunto, ¿qué se hace con eso? Nada bueno. Por ejemplo, sabemos que para la recuperación del tipo de oro que abunda en estas regiones, pues se utiliza mercurio para amalgamar, para unir las partículas de oro que se extraen del suelo. El oro ese se quema, produce gases, esos gases van a la atmósfera, luego quedan en suspensión, luego llueve porque estamos en un sistema de bosque tropical húmedo y ese mercurio cae al suelo, cae al agua, se lo comen los animales e ingresa en la cadena alimenticia, ¿verdad? Y después vienen los humanos y se comen a los animales. Y hay suficientes evidencias, eso está comprobado, que en algunas especies de peces hay acumulaciones de mercurio muy por encima de lo tolerable, ¿verdad? De lo que dicen las normas internacionales en el Guri, por ejemplo, y hay estudios también de la Universidad Experimental de Guayana en el río Guainía, que frontera con Colombia y que luego va hacia el Amazonas, donde también eso está sucediendo. O sea, probablemente en los sitios donde están los focos mineros eso esté sucediendo, lo que no hemos tenido es la posibilidad de evaluarlo a tiempo, ¿no? No sabemos con precisión porque no están los estudios, pero si lo hiciéramos seguro que íbamos a encontrarnos con alguna sorpresa. Y no solamente es el mercurio, sino que las máquinas que se utilizan también combustible, claro, aceites, lubricantes, todo eso ¿dónde va a parar? Nadie lo recoge, no hay un servicio de aseo urbano para recoger eso. Eso va a parar, en el mejor de los casos lo entierran y en el otro caso se incorpora a la red de drenaje. Sobre todo cuando se hace minería ilegal porque no se le puede exigir ningún tipo de parámetro. No hay quien controle. Exactamente. No hay quien controle nada. Entonces, la presencia de hidrocarburos en el agua también es probable que sea otra evidencia de que estamos agrediendo, no sé si irreparablemente, pero estamos agrediendo con mucha fuerza y con mucho riesgo las fuentes de agua. Y sabemos que el agua es vital, lo básico. Y tenemos tanta agua además. Nada vale más que el agua. No, sí, hay países que están comprando en otros países no solo tierras, sino tierras que tengan agua, porque es vital para el presente y para el futuro. Sí, hay muchas hipótesis en torno al agua. Sabemos que el agua es un recurso escaso per se, pero además de que es escaso, la que es accesible a los seres humanos, pues está concentrada en algunos sitios. ¿Por ejemplo? Por ejemplo en Venezuela. Los grandes acuíferos, o algunos de los grandes acuíferos del mundo están en la Amazonía, debajo de la selva. ¿Qué porcentaje de Amazonas tenemos nosotros?
Bueno, según el Tratado de Cooperación Amazónica, somos apenas el 0,50 y algo por ciento. Son 55.000 kilómetros cuadrados. Pero eso de es los más de 6 importante. millones. Claro que es importante, es la porción, yo diría que más estratégica de cara al futuro del país. Es el Amazonas. Es frontera con Colombia, es frontera con Brasil, ese sueño de la integración latinoamericana tiene que pasar por el corazón de América del Sur, no por las costas, porque por las costas ya lo ha hecho, ¿verdad? Claro. Entonces, si queremos integrar el continente, esa vía, la vía interfluvial, la posibilidad de conectarnos por vía fluvial desde aquí, desde el delta del Orinoco hasta el Río de la Plata, eso está comprobado que es posible, ¿verdad? Tenemos Amazonas, tenemos Bolívar, tenemos la zona en reclamación, que no debería ser en reclamación, rica también en petróleo, que además usted es experto en petróleo, según entiendo. Bueno, no tanto como experto, pero sí me interesa mucho el petróleo. Creo que todo el mundo debería saber algo. Todos los venezolanos deberíamos saber de petróleo y de temas mineros, siendo este un país con tantos recursos. Y de ecología. De ecología. ¿Cómo educamos a la población? Bueno, hay que repensar primero las estrategias y segundo los programas, ¿verdad? Yo creo que la educación ambiental tiene que ir más allá de decirle a los niños que no bote los papeles en el suelo, o que es posible reciclar un pote de refresco, hay otras cosas, ¿verdad? Yo creo que debemos hacer un esfuerzo muy importante por garantizar que la gente logre comprender cómo funciona la naturaleza. ¿Qué papel desempeñamos nosotros en la naturaleza? Vernos en la naturaleza no como los reyes, los seres supremos que podemos hacer con ella lo que nos dé la gana, para bien o para mal, sino entender que dependiendo de lo que le hagamos a la naturaleza, eso se va a reflejar en nuestra calidad de vida, ¿verdad? Entonces hay que hacer un esfuerzo por eso, por darle un enfoque más ecológico a la educación. Yo creo que por ahí van las cosas. ¿Desde los primeros años? Desde siempre. Desde siempre, eso es información básica. En la medida que yo comprenda desde el inicio cuán importante es cualquier otro elemento de la naturaleza para mi vida, en esa medida yo me voy a comprometer mejor, cuando entienda que eso es así, en garantizar que todos podamos vivir bien. ¿Las universidades le dan suficiente apoyo a la investigación ambiental en las zonas estratégicas? Y además de las universidades, también hablar de universidades es hablar del Estado también, sobre todo en las universidades públicas. Lo que quiero decir es que en términos generales este es un país mega diverso donde hemos entendido todos, y hemos entendido todos, me refiero a la sociedad civil, las universidades y el Estado, lo importante que es hacer investigación. He tenido momentos mejores. Ajá. Yo creo que deberíamos hacer mejores esfuerzos por elevar nuestro conocimiento acerca de nuestro país en términos de la ecología, de lo que tenemos, de la naturaleza. ¿Qué se debe hacer con Amazon? En algún momento se hicieron cosas importantes, programas de investigación serios, bien reconocidos internacionalmente. Aquí ha habido aportes para la comprensión del funcionamiento de la selva, por ejemplo, en algunas regiones de la Amazonía, hechos por venezolanos, la gente del IBIC, por ejemplo. ¿Ya no se están haciendo? Pero ya no se están haciendo. Otras universidades, la Central, la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, la Experimental de Guayana, tienen también mucho que mostrar en términos de la elevación del conocimiento sobre la región, pero lamentablemente no la hemos valorado como sociedad y como Estado de la manera que al menos yo pienso que debería ser, ¿no? Profesor, ¿qué debemos hacer ahora o qué se puede hacer para preservar lo que tenemos como medio ambiente y como riqueza natural en estados tan importantes como Amazonas, donde está usted, o en Bolívar, o incluso en el Delta, y yendo más allá en la zona en reclamación? Yo creo que fundamentalmente tiene que haber mucha más divulgación, mucho más debate, mucho más comunicación entre todos los actores. Las decisiones sobre lo que se haga sobre estas regiones, sobre estos ecosistemas, tienen que ser decisiones compartidas, ¿verdad? ¿Qué es el arco minero? El arco minero es un programa que recoge una realidad, ¿verdad? Una realidad de la presencia de importantes recursos, de yacimientos de recursos mineros como el oro y el diamante en una porción del sur del Orinoco, que es fundamentalmente la cuenca del Caroní. Un poco más que el Caroní, pero es la cuenca del Caroní. Hay allí estudios que demuestran pues, la presencia de reservas muy importantes de oro y diamante. Las formaciones geológicas son propicias para eso se sabe desde hace muchísimos años.
no como arco minero, pero desde hace mucho tiempo ha habido distintos esfuerzos en todos los gobiernos por promover una minería, digamos, no meterse mucho con la artesanal, pero tratar de desarrollar una minería mucho más que cuide el ambiente. Industrial, ¿verdad? Porque se supone, el paradigma es que si yo tengo una minería legal de grandes dimensiones, una gran minería que llaman, pues yo como Estado tengo mejores posibilidades de controlar lo que se haga. Claro. La someto a lo que dice la ley, tiene que hacer sus estudios de impacto ambiental, tiene que hacer sus planes de seguimiento, de monitoreo, todas esas cosas. Eso se ha venido haciendo desde hace muchísimos años. ¿Qué ha pasado? Que bueno, el petróleo nos marca a todos, ¿verdad? El petróleo, lamentablemente... Primero fuimos agrícolas, luego petroleros y ahora no nos queda más remedio que volver a ser un país productivo. Eso es lo que deberíamos ser. Pero el petróleo ha tapado mucho esas posibilidades, las ha escondido. En consecuencia, pues nunca le prestamos la debida atención a las inversiones, a los esfuerzos que se hicieron para tratar de organizar la actividad minera allá. Y hoy lo que hay es un gran desorden. Hay un caos enorme en torno a la actividad minera en el sur del Orinoco en concreto, donde es legal y donde es ilegal. ¿Hacia dónde debemos ir, profesor? Usted que es experto en medio ambiente, conoce la zona, ha trabajado la zona. Bueno, yo tengo mi punto de vista. Yo pienso que debemos mejorar mucho nuestro nivel de conocimiento sobre la región, ¿verdad? Sabemos muy poco. Yo difícilmente pueda proponer alguna acción concreta en términos de desarrollo si yo no estoy interviniendo en algo que no conozco. Cuando yo me meto a hacer algo que no sé hacer, me va a salir mal. Por eso que lo trajimos a usted del Amazonas, para que nos viniera a hablar del área. Claro, me pones a reparar el motor de un carro y olvídate que ese carro no va a andar nunca más. Exacto. ¿Verdad? Entonces yo debería, antes de intervenir, saber sobre qué estoy interviniendo. Por eso digo que es fundamental que mejoremos el nivel de conocimiento sobre la región. Después hay que tomar decisiones de carácter político, pero en este momento histórico ese carácter político no es exclusivo ni de grupos ni de personas. El carácter político, decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. Tiene que ser la sociedad la que decida. Claro. La que decida. Entonces, bueno, la sociedad debe decidir sobre bases de información reales y ciertas, ¿no? Entonces, si la gente está informada, la gente deberá tener capacidad para tomar la decisión más correcta. Si la gente valora, digamos, el peso que tiene el agua de calidad, el aire de calidad, la diversidad biológica, la gente va a privilegiar mantener esas condiciones que extraer oro para hoy, hambre para hoy, perdón, ¿cómo es que dicen? Comida para hoy, hambre para mañana, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede cuando una actividad económica extractiva sobre un recurso natural de los que llaman no renovables. Se pueden hacer las dos cosas, es decir, un país puede avanzar sobre la extracción de sus recursos bien reglamentados, cuidando el medio ambiente y proporcionándole a la gente un buen nivel de vida, pero al mismo tiempo generando ciertos recursos. Claro que sí, no se puede justificar que la gente pase trabajo, ¿verdad? Que la gente esté sentada sobre una enorme riqueza y entonces esté muriéndose de hambre, no tenga acceso a satisfacer sus necesidades. Eso no se puede justificar. Claro, por eso lo digo. Sí, si lo que hay que hacer es utilizar la razón. Hay que ser lo más racional posible, basado en la información científica, en la información que nos provea la ciencia y tomar las decisiones que correspondan. Las cosas se pueden hacer. Yo estoy seguro de que la minería, la que sea, no va a ser sustentable nunca. Nunca, no hay minería sustentable, ni hay tecnología amigable que permita. No, eso no existe. Hay un costo. Sí, todo tiene un costo. Ahora, el costo tiene que ser menor que el beneficio que yo voy a obtener. A eso es a lo que yo me refiero. Eso es todo. A eso es a lo que yo me refiero. Eso se puede compaginar. Yo creo que se puede compaginar. Amerita eso, discusión, amerita debate, amerita tomar decisiones sensatas, no de corto plazo. No es la urgencia lo que nos va a llevar a resolver las cosas, los problemas del país, no, los países siempre ni el bienestar del mundo, de la población. Yo pienso que los países tendrían que pensar a 10, 20, 50 años. Tiene que ser un pensamiento estratégico de largo plazo. Pero eso era un valor que haya sido fundamental para usted a lo largo de toda su vida. Bueno, yo creo que lo elemental es no hacer nada para... ¿Cómo lo explico? Yo creo que el comportamiento de los seres humanos debe ir orientado a que su acción no sea perjudicial para los demás, ¿verdad? Lo explico muy bien.
Yo creo que es por ahí la cosa. En la medida en que lo que yo haga no perjudique a nadie, en esa medida de beneficio yo y se beneficia a los demás. Y si todos pensamos así, construimos, si no destruimos. Yo le agradezco mucho en nombre del canal y del mío que se haya tomado la molestia para venir de Amazonas a hacer un programa que nos ha permitido transferir un poquito de su conocimiento a aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, con propiedad, con tranquilidad, con calma y en base a toda una experiencia de vida que al final es lo que necesitamos. Especialistas hablando de los temas que son prioritarios para el país. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, muy amable, y estamos a la disposición cuando podamos. Eso es lo que hay que intentar hacer, ¿verdad? No llevarse las cosas, dejarlas. Gracias, amigos, hasta la próxima semana.